Hola a todos, mi nombre es Harold de descubresubconsciente.com. Bienvenidos al curso de acumulación de poder personal. Vamos entonces a hablar acerca de unos principios, ¿sí? Y una metodología que se debería aplicar para lograr desarrollar unos hábitos en 21 días, porque la principal clave está en acostumbrar el cuerpo. Sí, bueno, de eso vamos a hablar de estos principios para que puedas entonces lograr cualquier cosa que te propongas, porque todo siempre obedece a lo mismo, a hacer, ¿sí? Entonces, ya habíamos hablado en la clase número 17, creo, acerca de unos patrones de conducta que impiden de que se pueda cambiar, ¿sí? Luego en la clase pasada, la 18, hablamos acerca de la importancia de desarrollar habilidades, ¿sí? Que el verdadero objetivo está en el desarrollo de las habilidades, que ahí es donde debemos enfocar nuestro esfuerzo. En esta vamos a hablar entonces de esos principios en forma de metodología para hablar, para crear hábitos, y ya en los próximos clases hablaremos entonces de ya una forma más práctica a partir de unos ejercicios que se van a dar, ¿sí? Pero entonces hablemos de todos esos principios que se tienen que tener en cuenta para que la mente esté preparada. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es tener en cuenta de que el éxito en cualquier proyecto que tú emprendas está en la preparación, ¿sí? Porque no se puede vencer, como se dice, mecanismos de años, ¿sí? De paradigmas de años con un par de trucos, ¿sí? De la misma manera que cuando usted mira, por ejemplo, unos soldados, estos soldados se preparan por años para ir a la guerra, ¿sí? En manejo de armas, en estrategia, en ejercitar su cuerpo. No puedes pretender que tú, un vicio que llevas años con él, con un par de trucos, leerlos ya, con eso ya lo solucionaste, ¿sí? No funciona así, es demasiado difícil, ¿sí? Entonces, por eso pues hemos creado una metodología que hablaremos entonces de esas partes prácticas y ejercicios que hay que hacer y cómo sí lo podemos llevar a los resultados, ¿sí? Bueno, entonces ahora hablemos de cuánto tiempo normalmente. Ya sabemos que primero tienes que preparar, ¿sí? Tú preparas, así como cuando un deportista se prepara para la pelea de boxeo, ¿sí? Ante un rival, pues aquí tú mismo te tienes que preparar ante esa cosa que tienes que vencer, ¿sí? Es que es la única manera, ¿sí? Entonces ya sabes que tienes que hacer algo antes de poder considerar vencer algo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo se demora esa generación de un hábito? ¿Sí? ¿Qué es lo que primero tienes que hacer? Tienes que acostumbrarte a crear la habilidad de separar espacio para generar habilidades, las habilidades que mencionamos la vez pasada. Y luego la aplicación. ¿Cuánto tiempo se demora más o menos eso? Bueno, una primera semana, bueno, la primera vez si tú lo intentas es un 50%, ¿sí? O sea, porque lo más difícil es dar el primer paso, ¿sí? Luego, una segunda vez, si lo haces, entonces ya tienes otro 20% adicional garantizado, otro 30%, un 80% está en el primer, segundo y tercer paso, ¿sí? Ahí está el 80%. Y ya luego el último 20% está en la segunda semana, porque tú la primera semana lo que haces es intentarlo, vas motivado, vas a seguirlo intentando, pero ya la segunda semana te da pereza, ¿sí? Como que empiezan las excusas, empiezas a decir que no es tan importante y luego abandonas, ¿sí? Es como se dice, es ahí donde hay más abandono, pero es la parte, no es tan difícil como empezar, ¿sí? Entonces, esa es la clave, ¿sí? Ya después de la tercera semana, si tú llevas haciendo algo, ya está en el cuerpo, ¿sí? Entonces, es así como hay que empezar a trabajar y bueno, pues vamos a hablar entonces también acerca de planeación del proyecto, ¿sí? Hay que tener en cuenta que tú cualquier cosa que vayas a hacer requiere trabajarlo como si fuera un proyecto cualquiera, ¿sí? Yo que trabajé dirigiendo pues mi empresa durante varios años, eh, lo que se necesita para el logro de cualquier cosa es la planeación, ¿sí? Planear qué recursos tienes que invertir, cuánto, como se dice, cómo medir, ¿sí? Qué tiempo se necesita, cuándo se va a hacer, todo eso requiere una planeación, una estrategia, una metodología, ¿sí? Y de eso entonces es lo que iremos ahondando un poco más. Entonces, bueno, una de esas primeras principios para tú crear hábitos, si vamos a hablar, considero yo que 20 principios que tenemos que irnos interiorizando y ser conscientes de ellos antes de ir a la parte práctica, práctica como tal.
Entonces, el primero es que tú tienes que haber obviamente avanzado mucho en la solución de tus emociones, confusiones mentales y acción, ¿sí? Porque con una mente confusa y una emoción descontrolada y un cuerpo impulsivo, es muy difícil que puedas acumular energía y tú necesitas la energía para poder proyectarla sobre las cosas que vas a hacer, ¿sí? Lo otro es que tú tienes que hacer una lista, definir dentro de tantas cosas que tú quieres hacer, definir qué es lo que quieres lograr, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos propósitos, por ejemplo, dejar el azúcar, hacer ejercicio, controlar un vicio, dejar esa dependencia emocional de tu pareja, conseguir una novia, generar nuevos ingresos, solucionar un tema de dolor en la rodilla, mejorar tu autoimagen, meditar, pagar deudas, o sea, hay una cantidad de cosas que tú puedes hacer, ¿sí? Y hay tantas cosas que nos están aprisionando que en un inicio vamos a tener que escoger una sola, ¿sí? Para iniciar, ¿sí? Porque trabajando en varias cosas al mismo tiempo no te va a dar las fuerzas, ¿sí? Entonces, escoge una y sé consciente de que todas esas cosas que están sucediendo en tu vida, hay una prioridad alta en alguna de ellas y es ahí donde tienes que enfocar tu esfuerzo. Lo tercero, tienes que definir que en la naturaleza de las circunstancias por las que está sucediendo algo que te está incomodando, te está generando problemas, ¿sí? Es decir, hay algo que está generando el problema, ¿sí? Hay algo que lo está atando, hay algo que lo originó. Puede ser un prejuicio tuyo o una emoción de fondo que tú insistes en satisfacer, ¿sí? Hay algo, un punto de roce. Pregúntate por qué está sucediendo eso, ¿sí? Todo siempre quiere representar algo, cada gesto, cada suceso, cada circunstancia, cada palabra, detrás de ellos siempre hay algo, ¿sí? Entonces, detrás de tus pensamientos hay algo, detrás de una situación hay algo que lo originó, ¿sí? Ya sea por usted, por los demás o por la sociedad, siempre hay un porqué y a ese porqué tienes que tú llegar, ¿sí? Tienes que aprender a interpretar las señales y saber de dónde surgió, por qué surgió y trabajar en las causas, en el origen de las situaciones. Por eso uno tiene que ser muy consciente de los mecanismos, porque si no eres consciente de los mecanismos ni sabes dónde surgió las cosas, vas a seguir cometiendo los mismos errores, que es lo que no se quiere, ¿sí? Es ahí donde está la clave, tienes que ir al origen, ¿sí? Entonces, cualquier que sea la situación, pregunta por qué. Y una vez descubras por qué, luego pregunta por qué, hasta llegar al fondo de la situación. Entonces, bueno, hablemos del siguiente punto, que es el enfoque de tu esfuerzo, ¿sí? Entonces, tu esfuerzo principal tiene que estar tu problema, ¿sí? Tú lo tienes que hacer ahí, tú lo pones de frente, bueno, voy a solucionar esto, ¿sí? Voy a adquirir las habilidades para superar esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú tienes un problema de hablar en público, ¿sí? Y necesitas dar exposiciones en público, pues tú tienes que trabajar en hacer unos ejercicios allá en tu casa, a ver cómo es, hola, qué tal, esto y lo otro, así como se hace con cualquier situación, ¿sí? Entonces, así cualquiera que sea tu problema, tú primero tienes que separar un espacio para prepararte, para hacerlo previamente antes de ejecutar la acción, por así decirlo. Tienes que adquirir unos conocimientos de fondo, etcétera, ¿sí? Enfócate en eso, 100%, ¿sí? Olvídate del pasado, ¿sí? Olvídate del futuro que no ha sucedido, olvídate del pasado que ya pasó, olvídate de pelear con todo el mundo. Solamente céntrate en eso, que es lo único que te va a dar resultados y donde merece la pena enfocar tu esfuerzo, ¿sí? Entonces, y sé muy consciente de tus verdaderas necesidades, ¿sí? Porque no todo lo que diga internet y porque lo diga alguien quiere decir que es así, ¿sí? Entonces, no es ahí donde tú tienes que poner tus esfuerzos en lo que están diciendo los demás, sino en tus verdaderas necesidades. Ahí es donde tienes que poner toda tu conciencia, ¿sí? Entonces, y aprender a proyectar tu fuerza en la parte positiva y en el logro, ¿sí? Entonces, de la pobreza se sale creando negocios, de la tristeza se sale generando alegría, de tus limitaciones te sales atreviendo, de las depresiones se sale consiguiendo motivos. Encuentra cuál es tu situación y dirige tus esfuerzos al polo contrario, ¿sí? Entonces, y una vez soluciones tu problema, pues entonces ya con uno que tengas ya aumentarás tu confianza y tendrás fuerza para solucionar cualquier otro, ¿sí? El más difícil es tu primer esfuerzo consciente, ¿sí? No el primer esfuerzo obligado porque seguramente has hecho muchos esfuerzos en tu vida, sino el primer esfuerzo consciente, ¿sí? Entonces, lo otro que tienes que hacer es dedicar tiempo. O sea, eso, ahí hay un capítulo completo, creo que es la tercera clase, donde hablamos acerca de cómo dedicar tiempo a la superación personal, ¿sí? Que debería estar acá,
siguientemente de esta clase, pero la decidí poner al inicio porque es importante, porque esto también requiere un tiempo este curso, ¿sí? Entonces por eso era importante ponerlo al inicio, pero debería estar después de esta clase, ¿sí? Entonces, después de esta clase vuelves y le das la mirada porque es importantísimo, es la clave de todo, ¿sí? La dedicación del tiempo, y ahí te digo qué es lo que tienes que hacer, cuánto tiempo le tienes que dedicar, cómo le tienes que trabajar, exactamente, ahí está todo. Entonces, para que se vean ese capítulo, para que lo tengan en cuenta, para que apliquen los ejercicios que vamos a dar en las próximas clases. Entonces, bueno, porque si no dedicas tiempo, pues no pasa nada, ¿sí? El éxito de cualquier cosa que tú hagas es el tiempo que tú le dediques, eso lo tienes que meter en la cabeza, ¿sí? Si tú no le dedicas tiempo, no pasa absolutamente nada, ¿sí? Tienes que aprender a dedicarle un tiempo diario, ahí está el secreto, ¿sí? Luego, una vez que tienes el objetivo, lo que tienes que hacer es adquirir conocimiento, ¿sí? Porque hay un problema, ¿sí? Eso se llama un sesgo cognitivo. Me acuerdo cómo se llama ese sesgo, que las personas creen que tienen el conocimiento más allá de lo que realmente es, ¿sí? Sobreestiman sus esfuerzos, su capacidad y su conocimiento, cuando realmente lo que está sucediendo es todo lo contrario, hay una falta de conocimiento, ¿sí? Entonces usted tiene que consumir en abundante cantidad información aquella que tú necesitas para poder comprender tu problema desde muchísimos ángulos, ¿sí? Y poder que se te ocurran ideas a partir de cosas que tú no se te habían ocurrido porque no tenías la información, ¿sí? Entonces es importantísimo, por favor, espero que me comprendan esto. Si tú no tienes el conocimiento, no tienes la manera de superar algo, ¿sí? Entonces cualquiera que sea tu dificultad, adquiere muchísima información al respecto. Si tu problema es de autoestima, pues libros de autoestima. Si tu problema es de que no terminas tus tareas, libros de autocontrol y tareas y todas estas cosas. Todo eso para mirar y sobre todo mirar desde varios ángulos a ver por qué no estás logrando superar eso, ¿sí? Hay una charla TED en TED, ¿sí? Que se llama Las primeras 20 horas de John Kaufman, ¿sí? Josh Kaufman. Él sacó pues un libro que hablaba de las primeras 20 horas y dice que uno puede adquirir cualquier conocimiento, ¿sí? Y adquirir ese conocimiento con tan solo dedicarle 20 horas, es decir, prácticamente un día, ¿sí? Para adquirir, volverse experto de cualquier tema, ¿sí? Él habla de unos puntos acerca de concentrarse en lo principal, bueno, una cantidad de cosas recomendable adquirir ese conocimiento para que puedas comprender cómo adquirir más información, ¿sí? Lo séptimo principio para el desarrollo de hábitos, tener una metodología y creer en ese método. Es que mira, usted, por ejemplo, puede mirar en YouTube, sí, trucos, luego te vas a Instagram, un truquito por acá, truquito por allá, pero usted con eso no está haciendo nada porque usted no tiene una metodología de aplicación de ese truco, ¿sí? Entonces, así es muy difícil. Y lo otro es que usted tiene que creer en el método que usted va a aplicar. ¿Qué sucede? Porque escuchamos tanta información y finalmente no lo terminamos aplicando, porque no creemos en ello, ¿sí? No nos parece superior y superlativo a cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, si usted no tiene esa creencia, es muy difícil que usted llegue a la aplicación. Miremos, por ejemplo, los cultos, ¿sí? Los cultos, cualquier culto religioso, hacen cosas increíbles y hacen cosas en grupo y hacen unos sacrificios. ¿Por qué? Porque tienen una verdadera creencia, ¿sí? Por eso son cultos, porque son fanáticos. Entonces ese fanatismo, esa fe ciega, es lo que hace que puedan ejecutar grandes obras y grandes cambios, ¿sí? Entonces, obviamente no es la idea llegar a la misma situación, ¿sí? Pero usted debería aprender a escoger un método y creer en ello, ¿sí? Para que pueda surgirte la fuerza y el respeto hacia el método y lo puedas aplicar. Ese es el esfuerzo que hay que hacer. Lo otro es el tema de la recordación, ya lo había dicho, eso es un problema muy grande. Y la mejor, porque es que a usted en medio de tanta situación a usted se le olvida. Apareció una urgencia, aparece otra cosa, un deseo por acá, tan, y cualquier intención que tú tengas se te va olvidando, ¿sí? Entonces la mejor manera de solucionarlo es tú deshacerte de todo lo demás que no esté relacionado y colocar como prioridad y de verdadera importancia ese deseo, ese propósito, esa intención que tú tienes, ¿sí? ¿Para qué? Para que las demás cosas no intervengan y tú te llenes de eso, ¿sí? Adquieres información, lo practicas acá, lo practicas allá y en la medida que lo vayas haciendo vas a generar esa recordación y aprovecha la primera semana para meterla toda porque
tú lo vas a necesitar para que ese impulso te ayude a salir de esa situación, ¿sí? Entonces repítelo al principio y con muchas ganas, ¿sí? Y la repetición, en la medida que tú lo vayas haciendo, te vas a ir recordando, ¿sí? Entonces eso es importante. Otra manera de generar esa recordación es generar mecanismos de presión, ¿sí? Ya sea por una persona, te está obligando porque le pagaste dinero a un entrenador para que te asistiera en eso y por lo tanto te está preguntando, bueno, ¿cómo vamos? ¿Sí? Y además porque invirtiste un dinero, porque cuando tú inviertes un dinero te tomas un poco más en serio la responsabilidad, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Lo otro que tienes que hacer es generar presión de las circunstancias, es decir, bueno, esto ya es un truco para osados, ¿sí? Por ejemplo, si tú te quedas sin trabajo, tienes, por ejemplo, 2 semanas antes de que te echen de la casa, ¿sí? Tienes 2 semanas para generar una inventiva porque está la presión de las circunstancias, ¿sí? Tienes que generar unas ideas, unos atrevimientos que de otra manera es muy difícil una persona voluntariamente lo haga, ¿sí? Pero la presión de las circunstancias obliga a una persona a hacer cosas que no creía que iba a hacer. Por ejemplo, en esta época del COVID, conocí muchos negocios que se quedaron pues sin una manera de generar ingresos y lo primero que te va a decir una persona de estas es aprendí muchísimo, ¿sí? He hablado con varias personas y me han dicho que aprendió muchísimo en esa época. Entonces, ¿por qué? Porque tuvieron que esforzarse para salir de la situación, ¿sí? Eh, entonces lo mismo, en tu caso tienes que mirar a qué situaciones de presión te sometes, obviamente que tú creas que eres capaz y no vayas a decir, es que me dijeron, no, eso ya es una decisión responsable, que tú consideres una situación de presión, obviamente sin pasarse de rosca, porque no falta el exagerado que se lo toma a pecho, ¿sí? Entonces, sé muy consciente al momento de tomar una decisión de generar una situación que te genere un esfuerzo adicional que tú tengas que hacer, una responsabilidad o algo así. Los sacrificios, un onceavo punto de principios para generar hábitos son los sacrificios. Porque si tú no haces un sacrificio es muy difícil que tú te tomes la situación en serio. Nadie valora las cosas por las que no le cuestan nada, ¿sí? Entonces tú necesariamente tienes que acompañar tu hábito de un sacrificio, ¿sí? Si vas a, por ejemplo, a rebajar de peso, tienes que sacrificar el azúcar, ¿sí? Eh, por ejemplo, en mi caso yo sacrifiqué Netflix, sí, para volverme más productivo. Yo por la noche, mis 2 horas, a mí me encanta ver series de televisión, y 2 horas le dedicaba diariamente y eso que controlándome mucho, sí, porque para mí lo ideal sería toda una noche uno termina y a verse, a ponerse a ver sus series y ya uno los fines de semana pues salía por ahí, sí, pero entre semana al menos ver estas series. Y yo dije, no, esto me está consumiendo demasiado tiempo, por lo tanto lo voy a sacar de mi lista de actividades y me voy a dedicar a trabajar, ¿sí? Ahora trabajo de 7 a 10, ¿sí? Y obviamente pues los fines de semana descanso, pero lo que les quiero decir es que hay que ser más productivo. Entonces, bueno, lo otro es que alimentas tu confianza con resultados, ¿sí? Genera tareas cuando tú hagas tus tareas, tus listas de tareas para realizar diariamente, porque es lo que tienes que hacer. Tú tienes que asegurarte que las tareas que hagas sean lo suficientemente fáciles para que sí seas capaz de hacerlo, ¿sí? Esto sería un 12º punto. Y sobre todo, que te vayas a la cama con una sensación de logro. Tú digas, bueno, yo me programé esto y lo hice, así sea por lo pequeño que sea, ¿sí? Pero tú ve y genera la tarea de tal manera que tú digas, bueno, voy a hacer esto todos los días y si yo lo hago, al finalizar el día dirás, lo he logrado, ¿sí? Entonces, importantísimo eso. Un 14º o un 13º punto es que generes, atrapa la atención con el objetivo de mejorar cada día. Es decir, cada vez que hacemos algo es demasiado aburrido hacer algo, ¿sí? Entonces, tú lo que tienes que hacer es convertirlo en un fuego y para eso tú tienes que ponerte retos para hacer algo en un determinado tiempo, como una especie de fuego, romper tu propio récord, hacerlo más rápido, más preciso y así va a atrapar tu atención y vas a hacer que te concentres mucho más y no te aburras haciendo lo que sea que vayas a hacer. Un 14º punto es optimizar y equilibrar, ¿sí? Los fines de semana siempre revisa lo que estás haciendo, ¿sí? Compáralo con los resultados que esperabas
y si ves que algo no está funcionando, adquiere nueva información para luego optimizar, y sobre todo revisa qué excesos están sucediendo, ¿sí? Si tú ves que algo se está saliendo de control, revisa qué es lo que está generando esa falta de control y optimiza, ¿sí? Lo otro que tienes que hacer es organizar tus círculos de amistades, ¿sí? Porque es muy difícil tú tratar de superar algo con unas amistades que están completamente en contra de tus pensamientos, que te generan unos compromisos que tú tienes que cumplir, que te hacen ser indisciplinado, ¿sí? Entonces tú tienes que organizar ese círculo de amistades. Entonces, revisa también tus actividades diarias. Hay una cantidad de indisciplinas y actividades que no te están aportando nada, y tú tienes que empezar a organizar ese tema, ¿sí? Para poder, digamos, avanzar, ¿sí? Entonces, revisa tus actividades y mira qué actividades no te están generando ningún tipo de provecho, ¿sí? Y tú dices, bueno, esto no, definitivamente esto no, esto otro tampoco, me voy a encargar de sacar todo esto de mi lista de actividades diarias que no me generan ningún provecho, ¿sí? Y ya luego lo vas a poder reemplazar por algo más importante. A veces ni siquiera tienes que hacer esfuerzo para lograr algo, ¿sí? El arte estaría en suprimir actividades que no te generan ningún provecho en el día, ¿sí? Entonces, revisa qué de las cosas que tú estás haciendo te están generando un desgaste, te están generando una pérdida de dinero, te están generando algo improductivo. Puede ser la cosa más sencilla, por ejemplo, el momento de bañarte, hay una rutina que tú tienes que es improductiva, revísala, ¿sí? Revísala y optimiza todas tus actividades de tal manera que te quede muchísimo más tiempo. Porque si tú sabes optimizar tu tiempo, pues entonces lo que más necesitamos es tiempo para realizar todo lo que tenemos que hacer para mejorar nuestra vida, ¿sí? Entonces, si tú te vuelves rápido, si tú sabes hacer cosas de manera productiva, pues entonces tu vida se va a ver muy bien beneficiada. Una de las principales virtudes es ser rápido, ¿sí? Optimizar tu tiempo. Es una habilidad que hay que desarrollar. Lo otro es que primero haz lo que tengas planeado, ¿sí? Hazlo de primero. ¿Por qué? Porque en medio de tantas urgencias que aparecen en el día que vemos que son urgentes, siempre se nos va a olvidar y siempre vamos a aplazar el trabajo sobre sí mismo, ¿sí? Porque no es una urgencia que tengamos en términos generales, ¿sí? No es algo que diga, uy, ya, ¿sí? Entonces tú siempre lo vas a resultar aplazando. Por eso tú tienes que generar el hábito de desarrollar esto en las primeras horas del día. Una vez te levantes, tienes que empezar a trabajar sobre ti mismo y ponerlo por delante de cualquier otra necesidad. Será la única manera de ir avanzando, ¿sí? Entonces, ten en cuenta eso. Lo otro es que desarrolla o aumenta tu capacidad de logro, ¿sí? Es decir, el mejor triunfo que tú puedes tener sobre ti mismo, la principal victoria con la cual tú podrías y que te tienes que ejercitar mucho, es tu capacidad de logro, tu capacidad de cumplir lo que te prometes, ¿sí? Al principio va a ser muy difícil y tú vas a intentar hacer una cosa y no te va a salir. Luego vas a intentar otra cosa y tampoco te va a salir, ¿sí? Te vas a ir frustrando, a perder confianza en ti mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estás queriendo hacer algo y no lo estás cumpliendo, ¿sí? Entonces esto es un arte en el cual tú tienes que definir qué es lo que tú quieres lograr y luego inténtalo, ¿sí? Cada día separa las tareas, define las tareas y dices, bueno, voy a hacer esto otro, tal día, así a poquito, ¿sí? Como yo ya lo decía en el episodio 3 de cuando hablaba del tiempo, tú defines esas tareas y lo haces cada día, de tal manera que tu principal ejercicio es saber que tú estás haciendo el ejercicio, es decir, la primera capacidad que tú tienes que lograr es tu capacidad de dedicarte a hacer unas prácticas, ¿sí? En eso tú puedes pasar los meses que se necesiten, pero eso es lo que tú tienes que lograr. Mejor dicho, anótelo con lapicero rojo, ¿sí? Y repítelo como en Los Simpsons, que allá debo hacer tal cosa, ¿sí? Bueno, eso ya hablaremos en los próximos episodios de ejercicios, pero
ten en cuenta eso. Tu principal éxito está, primero que todo, en tu capacidad de sentarte a hacer unas prácticas diarias. Y ya lo hablé en el capítulo 3, que tienes que empezar ya sea con 5 minutos diarios, pero lo importante es que lo hagas, ¿sí? Eso es, ahí ya que te sientes a no hacer nada, ¿sí? Así ya que te sientes a leer, a mirar tu móvil, pero tú tienes que tener la capacidad de ir a ese espacio y sentarte allá. Por favor, esta clave es importantísima, ¿sí? Otra vez, desarrolla tu capacidad de separar un espacio e ir a sentarte en ese espacio, ¿sí? Una vez tú logras eso, ya sí empiezas a trabajar, ¿sí? Y luego, cuando tú ya empiezas a trabajar, tienes que enfocarte en el logro, ¿sí? Tú dices, bueno, acá mi primera meta es que yo por primera vez sea capaz de tal cosa, ¿sí? Por decir, aprender 20 verbos. Si estás estudiando un idioma, voy a aprenderme estos 20 verbos, ¿sí? Una vez lo logras, pues entonces ya vuelves e intentas por una siguiente meta al respecto. Y así, 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 así. Cuando tú seas capaz de desarrollar la capacidad de logro, ya todo lo demás se da solo, ¿sí? Eso es lo que tú tienes que primero tener en cuenta. Tú tienes que definir un reto, ¿sí? Primero ir al mismo lugar y luego hacerlo una y otra vez de tal manera que tú sientas que lograste algo. Lograste eso, estás hecho, hecho, ¿sí? Y acá viene la última clave o el último principio para tú generar hábitos y lograr cosas, ¿sí? Y es que tienes que utilizar el poder de la mente, ¿sí? El éxito en cualquier proyecto que tú te enfoques y en la generación de hábitos está en la mente, ¿sí? En la mente, porque sin el enfoque de la mente es muy difícil que tú puedas lograr éxito en un proyecto, ¿sí? Y para eso pues entonces hemos creado el otro módulo donde vamos a hablar así de ejercicios específicos y el cual es importante que veas porque ahí vamos a darle entonces las prácticas con las que tú tienes que iniciar, ¿sí? Sin esa habilidad pues te va a ser bastante difícil. Entonces bueno, estos principios es para que los tengas en cuenta, ¿sí? Para que lo interiorices, para que repitas esto y lo vayas interiorizando y ya entonces con las claves que vamos a dar en el siguiente módulo, pues sé que te van a ayudar muchísimo a dar ese resultado que es lo que tanto se necesita. Nos vemos entonces.